Bueno, hoy estamos aquí con José Ángel Bichir y con Frida Astrid, que son parte del elenco de Generación Amarga. Este, Frida hace a Elena y José Ángel hace a Víctor. Bueno, Generación Amarga es una obra escrita por John Osborne en 1956 y en México se está presentando actualmente en el Teatro Rafael Solana bajo el nombre de Generación Amarga, con la dirección de Tania Selem y Enrique Singer, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros y por darnos un ratito para platicar de la obra. Gracias a ti por invitarnos. Pues bueno, antes que nada, platiquen al público. Yo fui a la conferencia de prensa y nos comentó Enrique Singer por qué Generación Amarga, pero comenten al público por qué Generación Amarga, porque originalmente la obra se llama Look Back in Anger. ¿Por qué escoger ese nombre para esta obra? ¿Quieres tú, José Ángel? Dale, dale. No sé, no, a mí en lo personal me gusta mucho el título en inglés y siempre es difícil encontrar títulos traducidos, ¿no? Adaptados. Siempre es difícil porque mirando hacia atrás con ira, en algún momento creo que así la llamaron cuando se montó en algún momento en México. Y me gusta también porque creo que tiene mucho que ver. Generación Amarga es mucho más abierto y nos puede dar a entender muchas otras situaciones que de pronto yo en lo personal creo que mirando hacia atrás con ira me gusta porque realmente creo que es el personaje de Víctor está atrapado en el pasado, no puede dejar el pasado, su pasado y el pasado que ha vivido junto con su esposa y con su amigo también como generación y lo tiene atorado y lo tiene además como sería la traducción literaria muy molesto, o sea, está mirando el pasado con ira, ¿no? Entonces pues creo que tiene mucho que ver con la historia. Y bueno, ahorita que decías de esto de tu personaje, son personajes difíciles y sobre todo yo lo encuentro ahí que, bueno, es una obra del 56 que se adapta al México de los 90 en una versión que se presenta en el 2023, ¿no? Entonces es muy curioso que por ahí tu personaje Víctor, supongo que en los 50 el personaje de Víctor escandalizaba más por sus ideas que por sus actitudes, ¿no? Digo, no vamos a spoilerear por ahí para que el público vaya a verla. Y Elena tiene rasgos de una mujer mucho más actual en una obra puesta en 2024, ¿no? Como que son personajes que son complejos en ese sentido, ¿no? No sé cómo los ven ustedes en ese punto que les comento. Sí, yo siempre apelo un poco como a la humanidad de los personajes y eso nos hace olvidarnos un poco la época y el contexto donde viven, ¿no? Por eso como que a veces puede ser atemporal, porque el humano es el humano, ¿no? Pero en realidad sí ha sido un reto de algo escrito en los 50, adaptado en los 90 y presentado ahora, que el contexto no se pierda y esté claro, ¿no? Porque adaptar algo y de país a país y el contexto sociopolítico de cada época es muy importante. Entonces yo creo que fue muy atinado adaptarlo en los 90 porque pues sí pasó este periodo súper oscuro a mitad de los 90, entonces eso creo que nos ayuda a apoyar también el título de Generación Amarga y también a desarrollar los personajes que sí tengan los rasgos originales como en la de los 50, pero pues llevarlo a chavos de los 30, en sus 30, viviendo antes del cambio de milenio, todo lo que estaba pasando en México. Y sí, o sea, en realidad la humanidad y la complejidad no creo que cambie tanto, por eso podemos adaptar las obras y podemos llevarlas a lo actual. Entonces creo que, por ejemplo, hablando de Elena, sí era como un poco más progresista para su época original, incluso en los 90, pero pues creo que sí nos hubiéramos encontrado gente así en todas las épocas. Siempre hay alguien como que disrumpe un poco como el molde social y tampoco, bueno, tampoco voy a spoiler mucho, pero tampoco al 100%, porque también existe el conflicto de
encontrarse también en esa época de su vida, ¿no? Son chavos que también están encontrando su sentido de vida, entonces todavía no se completa el ciclo de la personalidad, creo que va cambiando, creo que vas absorbiendo y de ahí vienen también los conflictos. Tú, José Ángel, ¿cómo ves a Víctor, que te decía, en su época yo creo que ha de haber sido más escandaloso para el público inglés las cosas que decía que que la relación con su pareja, ¿no? Sí, sí, Ahora es al revés, ¿no? Nos salta más el otro tema. exacto. Sí, ese es importante, eso que mencionas me interesa mucho, hace pensar, porque efectivamente creo que es muy importante la connotación política que tiene metida en la cabeza este personaje, los conflictos que tiene respecto a las clases sociales, etcétera, etcétera. Y sí trato de que no se pierda, ¿no? De que esté muy presente, aunque como tú dices, en esta época no es tan llamativo como lo pudo haber sido en esa época. Tienes toda la razón, eso me deja pensando mucho porque ahora nos vota más lo humano, cosa que también es positivo, ¿no? Es muy positivo que eso sea lo que nos llame la atención. Pero creo que sí, que Víctor está lleno de todo ese tipo de cuestiones. No nada más es lo que podría considerarse como un cuate tremendamente machista, sino es un cuate atormentado y muy, muy enojado con todo lo que le está pasando en su vida y lo que le ha pasado. John Osborne cuando escribe esto es considerado uno de los Angry Man o algo así, o sea, es el movimiento de los escritores, artistas que están muy enojados, que están muy molestos, y eso es muy positivo. Creo que en muchos aspectos Víctor tiene cosas muy brillantes en su forma de ver el mundo, o sea, es realmente, no es nada más un villano, sino es, o sea, no digámoslo así, sino tiene todo este viaje que importa, que tiene mucho que decir y sin embargo se siente que nadie lo pela, que no, o sea, que no importa, no tiene sentido ya, porque la vida le está diciendo, le está recordando eso, entonces, pero sí, es interesante eso que tú dices, porque yo creo que ya en nuestra época, incluso, perdón, en la adaptación de los 90, no tiene tanto peso como podría haber tenido un joven en los finales de los años 50 en ese sentido. Y bueno, ahorita que decías lo de un villano, a ustedes dos les toca como los personajes un poco menos queribles, ¿no? ¿No? Porque, bueno, Ella Belden hace a Amelia, que no sé si ahí el adaptador haya querido hacer una referencia explícita a Bernarda Alba, a la mujer atrapada en su casa, y Jero a Sergio. Pero ustedes dos se llevan la parte no tan querible de los personajes. ¿Han tenido reacciones del público? ¿Cómo sienten al público que reacciona ante sus personajes? Sí, pues es difícil, bueno, no difícil, sino es interesante porque de pronto sí noto cómo la gente odia a Víctor o se van por un rollo de este machista villano. Y es muy, muy interesante porque yo te digo, no lo puedo ver así, no lo puedo juzgar así, definitivamente. Y tampoco creo que sea del todo así en ese sentido, como de villano de telenovela, como el que estoy haciendo en la telenovela, que también es un machista durísimo, misógino, tremendo. Y trato de separarme de eso primero y luego me llama la atención que la gente en México sí se quedan muy en ese viaje de, este es el villano, ¿no? O con el personaje de Frida también me imagino que pasan cosas interesantes, ¿no? Pero indiscutiblemente el público es el que hace cada función también. Eso es un fenómeno maravilloso del teatro que no se me olvida y que es te estremece como actor y como público porque cada función es completamente un viaje específico que también co-crea el público, ¿no? Eso es algo muy loco. Sí, yo estoy súper de acuerdo porque
cuando la gente se acerca al final y me dice, es que te odié en este momento, o no sé qué, también entiendo, ¿no? Pero estoy súper de acuerdo con José Ángel porque pues yo también me separo porque yo entiendo a Elena completamente, a mi personaje y estoy en esas, ¿no? Pero sí, justo no creo que haya como villanos y buenos, creo que también coincido con José Ángel en eso, creo que y me voy a lo complejo del humano y cada quien escoge cosas, ¿no? Entonces creo que Generación Amarga en particular te pone un espejo muy peculiar porque estoy segura que todos se van a identificar con sus partes oscuras también en los cuatro personajes, porque está cañón, es algo universal lo que estamos contando, aunque sea una historia en específico. O sea, son emociones universales que estoy segura que si el público como que se sentara a aceptar como esa sombra también reflejada, está muy interesante, o sea, es ir a ver algo crudo, rudo, y que también los confronta con sus propias historias, eso está bien chido. Sí, claro, y bueno, justamente el martes fuimos a conferencia de prensa de Marina de Tavira en consentimiento, que fue su madrina, de hecho, de ustedes, y justo hablaba un poco es una obra fuerte, de que decía de que cuesta a veces trabajo decir lo que es el personaje, ¿no? Que hay que ponerse desde el punto de vista de no juzgarlo. ¿Ustedes cómo lo hacen para no juzgar a sus personajes y decir lo que tienen que decir? Sí, definitivamente es fundamental que un actor no juzgue a su personaje y que entre como en la vida misma a hacer ese personaje entrar sin ningún etiqueta, ¿no? O juicio. Yo trato de primero, o sea, vaya, conectar qué es lo que tiene el personaje conmigo, qué es lo que yo tengo del personaje y más allá de eso también siempre creo yo que trato de decir qué sería José Ángel si estuviera en esa situación, ¿no? De alguna forma, o sea, ¿qué pasaría si José Ángel está con una pistola en la mano y está en esa situación y el vidrio está roto y su compañero está herido? O sea, para mí es mucho mejor meterme como en ese viaje y ya de ahí se va respetando obviamente lo que es el personaje en sus características y en su historia y lo que no tiene nada que ver conmigo, pero no trata uno de clavarse más en eso, sino en lo otro, en el qué pasaría si yo estuviera aquí, ¿no? Porque eso es lo que te lleva directamente a tratar de estar vivo y no en una como interpretación, aunque es todo un viaje, porque en el teatro hay muchos factores, está la voz, está la corporalidad, está la precisión de muchas cosas, en fin, el teatro siempre te reta y te exige y tampoco puedes del todo perder el control o explotar en una sola función porque tienes una siguiente función que cumplir a continuación. Entonces, si te desgañitas ¿me entiendes? Pues ya no la hiciste. Sí, la verdad es que son un chorro de cosas que tener. Yo en lo emocional también hago un poco eso, por eso no juzgo el personaje, pero es actuación 101 de que como actores no podemos juzgar, porque si no, sí caes en esto de interpretación y lo tengo que decir porque lo tengo que decir porque está escrito y eso es muy peligroso. Pero yo me compro mucho el universo, ¿no? Porque yo veo mucho que nos cuesta a todos decir algo que tú coloquialmente no dirías. Entonces, de que cómo lo hago más coloquial y cómo lo llevo más a mí. Entonces, yo me voy a este nivel alterno de decir, en este universo ellos hablan así, ella habla así, ella se para así. Entonces, vas creando ahí, ¿no? Entonces, te compras que en ese universo es tu normalidad. Entonces creo que de ahí yo empiezo a crear un poco más cercano a mí, a mis personajes. Entonces, también sí, como dice José, en el teatro el público completa el círculo y la verdad es que cada función es peculiar y es especial porque también ellos responden a ciertos estímulos, entonces tú vas construyendo con ellos un poco, no sé si lo puede llegar a entender alguien que no ha estado en el escenario, pero de verdad que sí el público completa ese ritual que es el teatro. Y bueno, por ahí, ¿cómo es hacer una obra que se ubique en los 90? A ustedes que crecieron en los 90, ¿qué emociones les genera eso, no? Ustedes vivieron de los 90 una parte, pues, eran niños apenas, ¿no?
ahora hacerlo desde otro punto de vista que no les tocó vivir, ¿qué les genera alguna emoción, cómo se acercaron a los 90 desde otra perspectiva. Pues sí, a mí me encanta hacer cosas de época. Me ha tocado bastante en el cine también hacer películas ubicadas en otros años, en otras épocas, y me encanta. Es muy divertido, es muy emocionante desde el vestuario, desde toda la construcción, y efectivamente aquí tuvimos también mucho acercamiento en las pláticas de trabajo de mesa de lo que fue esa época. Incluso yo hace poco me puse a ver también un documental que habla, es de Paco Stanley, pero habla de toda la connotación de precisamente de esas épocas en México y cómo era México y cómo México se paralizaba por cuestiones así y por la televisión. La televisión era el rey absoluto. Entonces, me parece muy, muy interesante porque eh, que creo que de pronto, ¿no? Yo en mi idea incluso lo iba a comentar, creo que habría que poner, sería bonito poner en la televisión siempre en domingo algunas noticias, algo que ponga más fijo qué época es la que estamos ahí en la obra, porque de pronto hemos tenido ahí de que la gente no entiende bien, porque, ay, son los años 70 o qué ray. Y creo que sí es muy importante porque toda esta connotación política y esta situación en la que se encuentran los personajes es realmente por esta situación que, claro, como bien dijo Frida también al principio, no hemos cambiado mucho, seguimos con los mismos conflictos también, ¿no? Entonces, tampoco tiene pierde, ¿no? Pero es emocionante, a mí me emociona. Sí, también la época es como un quinto personaje. La verdad es que si no existiera esa época, no hay obra. Entonces sí es súper importante, sí, puntualizar que se está viviendo esa época y tratamos de hacer muchas referencias. Y es muy divertido vestuario y entender qué pasó, pero en realidad en esta en particular es extremadamente importante que estamos viviendo a mitad de los 90. Entonces sí es como este personaje pólvora que hace que pasen las cosas. Si estuviéramos en 88 sería otra cosa, ¿no? O en el 2010. Entonces sí es muy importante y es como este personaje que detona todo, la época. Y cuéntenme un poquito, ahorita que hablaban del entorno, de la escenografía, que es otro ahí personaje, ¿no? Entran y salen, se ven por atrás, y bueno, y da este sentimiento de un poco de la pesadez que hay en el ambiente, ¿no? Pues nada, yo creo que hicieron un gran trabajo en la escenografía. Es una escenografía que luego se siente, digámoslo así, de buen teatro, de buena producción, ¿no? Es difícil a veces en México ya tener estos tipos de escenografías tan bien hechas y que se sientan sabrosas, macizas. El vestuario también. Entonces creo que, como tú dices, es una atmósfera que se disfruta mucho. He visto por ahí, de pronto saliendo al final de una de las funciones, me asomé por la ventana y de pronto vi a un chavo muy joven tomando video de la escenografía, como muy emocionado, como muy gustoso de lo que había visto y tomando el video de la escenografía y me mandó ahí una foto. Entonces, es delicioso. Creo que los elementos sean tan reales y que te construyan esa sensación de casita. A mí me gusta mucho, es muy, muy, muy rico. Bendito de Fiartes, también que nos permite Claro. tener un nivel de producción que sí te ayuda, o sea, sí tener, ese departamento es real, o sea, está muy cañón, está muy bien hecho. Félix Arroyo hizo un trabajo maravilloso. Uh-huh. Y bueno, ya para irlos dejando y para que vayamos cerrando la charla, ¿qué va a encontrar el público en Generación Amarga? ¿Por qué tienen que irla a ver? Ahorita digo, además de que ya les queda un mes de funciones, ¿por qué tienen que ir a verlo y qué va a encontrarse ahí? Yo creo que se va a encontrar para empezar en lo real, con 4 actores que están chambeando muchísimo por contar una historia importante. Y ya entrando en ficción, una historia
Una historia que es necesaria ponerla, como había dicho hace unos minutos, en el espejo de la gente para que puedan vivir un género diferente. Es una obra muy peculiar y de un par de horas, bueno, hora y media, de enfrentarse con emociones humanas que es necesario reflejar, que es necesario explorarte también como público y también como explorar otros géneros como audiencia y que no solo lo ligero y la comedia y lo light se disfruta, también se disfruta lo rudo. Entonces creo que se va a encontrar con algo muy chido. Perdón. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que siempre es importante atreverse a ir al teatro. Creo que como espectador a veces le sacamos mucho o también a veces es caro, ¿no? El boleto. Creo que aquí tenemos un boleto bastante accesible. Hay también descuentos ahorita y, insisto, creo que la gente a veces no quiere animarse a explorar algo que no sabe a qué va a ir a ver, que no, o sea, si no es algo que ellos saben perfecto qué es lo que van a obtener, entonces no quieren animarse. Y creo que es el simple hecho, yo diría que el simple hecho de ir al teatro te cambia la vida, a fuerza, te cambia el día, te cambia toda la atmósfera, y también el cine, obviamente, pero el teatro es una experiencia única que no te va a dejar algo muy, muy fuerte, te va a conectar, te va a hacer partícipe de un ritual que quizás en un futuro no muy lejano sea pieza ya de museo, ¿no? Entonces, creo que hay que vivirlo, tanto uno como que está ahí arriba, como los que están abajo, hay que agradecer y disfrutar mucho que estamos haciendo esta experiencia única y eso es lo que yo diría, que se animen o sea, a vivir la experiencia teatral siempre, aunque no te conecte tanto la historia o sí, o lo que sea, siempre va a ser un parque de diversiones comunal, un ritual muy interesante. Y bueno, recuérdenle a nuestro público lugar, fechas y horarios. Estamos en el Teatro Rafael Solana, sábados y domingos, sábados 6 y 8 y domingos 5 y 7. Así es. Pues muchísimas gracias por esta plática. Bueno, ahorita que decías, José Ángel, de descuentos, en la página pueden encontrar descuentos en cartelera.mx y les agradecemos mucho esta plática. Fue un placer para nosotros platicar con ustedes. Gracias a ti, Gracias. Oscar. Gracias, Oscar. No, a ustedes.